Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Recuerda suscribirte para no perderte los 2 episodios de suspense, crónica negra o misterio que subimos cada semana, y escribe tu comentario para ser tú quien decida el contenido del siguiente programa. También puedes apoyar al canal para disfrutar de adelantos exclusivos y contenidos extra, pero sobre todo no olvides darle al icono del corazón para ayudarnos a seguir creciendo. Muchas gracias por tu colaboración. El sacamantecas de Valdeluna. Inspirado en hechos reales. Capítulo 1. El viento ululaba a través de las montañas mientras José Luis Aranda descendía, con dirección a León, por la empinada carretera que llevaba al remoto pueblo de Valdeluna. La lluvia golpeaba el parabrisas de su coche y la niebla espesa envolvía todo a su alrededor. La noche lo sumía todo en la oscuridad mientras se adentraba más en el corazón de la región. Mientras atravesaba la comarca de Carrizal y gracias a las luminarias del campanario lograba ver la antigua población a la que se dirigía. Parecía un lugar que se sentía atrapado en el tiempo. Sus calles empedradas y sus antiguas casas de piedra parecían testigos silenciosos de siglos de historia. El pueblo se encontraba aislado en medio de las montañas y sus habitantes vivían en estrecha comunidad, compartiendo historias, creencias y temores. El detective Aranda, un hombre de mediana edad con una mirada penetrante y un abrigo largo que ondeaba en el viento, había sido llamado a Valdeluna para investigar una serie de crímenes espantosos que tenían aterrorizado al pueblo. El primer homicidio se había producido un mes antes. Una joven del pueblo había sido encontrada sin vida en un antiguo molino abandonado en las afueras. Su cuerpo presentaba signos de violencia extrema y su grasa corporal había sido extraída de manera brutal, siguiendo el modus operandi que contaba la leyenda. Los habitantes hablaban de un asesino despiadado, de una figura siniestra que había acechado sus pesadillas durante generaciones, el temido sacamantecas. La historia del sacamantecas es una leyenda oscura y macabra que ha sido parte del folclore español durante siglos. La historia varía en detalles según las diferentes versiones, pero la esencia de la leyenda es la misma. Según se cuenta, el sacamantecas era un hombre siniestro que recorría los pueblos de España disfrazado como un vendedor ambulante. Se ganaba la confianza de las personas, especialmente de mujeres y niños, a quienes persuadía para que lo acompañaran a lugares apartados o a su hogar. Una vez tenía a sus víctimas aisladas, las asesinaba brutalmente para extraerles la grasa corporal que, según la cultura popular, tenía propiedades curativas. En efecto, el sacamantecas podría haber salido a la caza de inocentes, motivado por hacerse con el sebo humano que le permitiese hacer ungüentos o jabones con facultades milagrosas. Nuestro protagonista estacionó en la plaza del pueblo de Valdeluna, donde un puñado de farolas luchaba por disipar la oscuridad de la noche. La lluvia continuaba cayendo en un ritmo constante y la niebla persistía, otorgando al pueblo un aspecto aún más enigmático. Hambriento y cansado por el sinuoso trayecto, echó mano de su cazadora en busca de los restos de una bolsa de cacahuetes que le había servido de merienda durante el viaje en carretera. Antes de dar con ellos, pudo distinguir una silueta bajo la lluvia, aproximándose con paso acelerado hacia su vehículo. Asumiendo que se trataba del comisario, le hizo un gesto con el brazo
y salió a su encuentro, cerrando la puerta del coche y dirigiéndose ambos al refugio del viejo toldo del bar de la plaza. Si bien estaba cerrado dadas las horas, no había ningún techado alternativo bajo el que resguardarse. Buenas tardes. Usted debe de ser el detective. José Luis Aranda, mucho gusto. Cuánto me alegro de que haya podido venir. Lamento la urgencia. Me hubiera gustado haberle ofrecido un poco más de margen, pero el alcalde está empezando a presionarnos. Descuide, actualíceme si es tan amable. Hacía casi una semana que no actuaba. Empezábamos a sospechar que se había largado del pueblo, pero esta misma tarde ha aparecido otro cadáver. Lo peor de todo es que ha sido a plena luz del día. Una tendera encontró una vieja tinaja de vino cuando fue a tirar la basura, y al abrirla encontró los restos de un pobre muchacho. El cuerpo estaba destrozado, incluso el rostro estaba irreconocible, una total atrocidad. Los vecinos están empezando a sacar conjeturas. Los rumores corren como la pólvora. Algunos temen que se trate del sacamantecas. Conozco la leyenda, comisario. Le aseguro que el autor de los hechos es un hombre de carne y hueso. ¿Se le ha hecho ya la autopsia al crío? El inspector asintió con la cabeza, aunque por el gesto de José Luis, enseguida comprendió que no había venido para perder el tiempo. Quería ver al niño muerto con sus propios ojos. Ambos se dirigieron a pie a la morgue. Si bien quedaba a solamente 4 manzanas de ahí, fue tiempo suficiente para llegar calados hasta los huesos. El comisario, jadeando por la carrera, parecía tiritar de frío. Por contra, Aranda apenas había cambiado su seria mirada de póker desde que puso un pie en el pueblo. Sin embargo, su cara se descompuso cuando llegó a la sala de autopsias. Ahí estaba el muchacho, o, mejor dicho, lo que de él quedaba. De forma opuesta a la minuciosidad criminal que había advertido en los casos que investigaba en la capital, aquello parecía más bien un salvaje acto de sadismo. El mal trabajo de lo que fuera que hubiera sido empleado en el asesinato mostraba una imagen muy difícil de observar sin que al más insensible de los hombres se le revolviera el estómago. En medio del brutal destrozo que ofrecía la macabra escena, una intensa sensación de terror obligó al detective a apartar la mirada. Es peor de lo que imaginaba. Un nuevo sacamantecas anda suelto y mora en este pueblo. El sacamantecas de Valdeluna. Inspirado en hechos reales. Capítulo 2. Joder, detective. ¿Habla en serio? ¿Es real? No insultaré su inteligencia, comisario. El sacamantecas es un mito, una leyenda de hace varios siglos. Sin embargo, hay cierta verdad detrás de las historias que se cuentan al respecto. Conozco perfectamente la leyenda. Mi difunta madre me asustaba con ella cuando era un crío. ¿Se puede saber a qué verdad se refiere? Los motivos varían según el criminal del que se trate, pero no es la primera vez que un asesino se convierte en ello con intención de hacerse con sebo humano. Fíjese en las heridas, han abierto la piel como un retrasado mental haría con un gorrino. No buscaban su carne, sino lo que había justo antes de llegar a ella. Vamos a tener que acelerar la investigación tanto como podamos. Temo que estas atrocidades causen un revuelo en el pueblo del que no pueda hacerse cargo ni usted. La gente tiende a enloquecer ante el descontrol de semejante amenaza. En los últimos 200 años, ha habido varios asesinos españoles que actuaron como sacamantecas. Manuel Blanco Romasanta, 1809. Asesinaba y usaba la grasa corporal supuestamente para hacer jabones. Cuando lo atraparon, aseguró en su defensa ser un hombre lobo. Juan Díaz de Garallo, 1881. Violaba, asesinaba mujeres y abrió en canal a algunas de ellas.
Jamás se conoció el motivo. Francisco Leona Romero, 1910. Asesinó al niño de 7 años, Bernardo González Parra, para usar su sangre y vísceras como remedio curativo. Enriqueta Martí Ripollés, 1913. Prostituta y proxeneta, que utilizaba restos de los cuerpos de niños que asesinaba para hacer ungüentos. Lejos de tratarse de los únicos casos registrados en dicho periodo, las autoridades no lograron dar caza al resto. Al día siguiente a su llegada, el detective madrugó más que de costumbre. Se vistió serio y en silencio, todavía sin desayunar. Se afeitó con desidia, casi por obligación social, ya que la presión del caso pesaba fría sobre su ánimo como una losa de mármol. Vació el cenicero de la mesita de noche que había junto al oxidado colchón de muelles en el que durmió, lo dispuso frente a la repisa de la ventana, encendió un cigarrillo y se puso a reflexionar mientras veía amanecer por la ventana. La imagen de la noche anterior había quedado grabada en piedra, en lo más profundo de sus recuerdos. Viendo su reflejo en el cristal, practicó brevemente el rostro sereno y apático que acostumbraba a vestir durante sus horas de servicio. Le costaba. Se sentía responsable del destino de la investigación, con las terribles consecuencias que bien sabía que tendría un posible fracaso. A través de un repentino calor en sus dedos, advirtió que el cigarro se había consumido casi en su totalidad. Dando una última y desagradable calada, lo apagó y abandonó la habitación escaleras abajo. Aquella pensión del ayuntamiento, doña Paquita Hostal y Comida, ofrecía de desayuno un café más bien fuerte y poco aguado. Había también un par de tostadas de mermelada con mantequilla que José Luis comió en algo menos de 15 minutos. No tenía tiempo que perder. Echando mano de su reloj de bolsillo, no habían dado siquiera las 7:30 de la mañana, sabiendo que el comisario todavía no estaría operativo, al igual que el resto de vecinos, optó por recabar información en la panadería. Lo cierto es que no se le ocurrió ningún otro sitio que pudiera abrir tan temprano. Una vez ahí, y, a juzgar por su vestimenta, el panadero supo al instante quién era él. Tras sacudirse las manos en su delantal, impregnado de restos de harina, estrechó la mano del detective. Buenos días, usted debe ser el señor Aranda. Antonio era un hombre orondo y algo barrigudo, de mediana edad, cabello canoso y mejillas rosadas. Su mirada era afable y cálida, oculta detrás de unas gafas de montura metálica que solían estar empañadas, por lo que acostumbraba a agachar ligeramente el gesto para ver por encima de ellas. Siempre sonreía, aunque ello no indicara que estuviera contento. Estamos muy agradecidos con su llegada. La gente tiene muchas expectativas puestas en usted. Espero que dé caza al despiadado malhechor que merodea estas calles. Siempre hemos sido un pueblo tranquilo. Le aseguro que se trata de un forastero. ¿Acaso tiene alguna información de la que no dispongan las autoridades? La mirada de José Luis se clavó en el pobre panadero, quien supo enseguida que había escogido las palabras equivocadas. No me malinterprete, detective. Apenas sé lo que se rumorea por ahí. Siempre hemos sido un pueblo tranquilo. Aquí todos nos conocemos bien, y no podría imaginar a ningún vecino capaz de hacer algo así. Lo que ocurría simplemente es que el señor Aranda estaba a la defensiva, y aunque no fuera su intención, estaba a punto de tomarla con el primero que le ofreciera razones para hacerlo. Sin embargo, compadeciéndose de aquel humilde señor, le limitó a asentir con la cabeza y a marcharse del lugar. A decir verdad, aquel panadero bonachón sería la última persona de la quien podría sospechar. En un giro de los acontecimientos, antes de atravesar la puerta de salida de la panadería,
un pastor alemán se abalanzó sobre él, haciéndole tropezar y caer de espaldas. Gracias a Dios, pudo colocar los codos antes de tocar el suelo. Tras unos instantes de confusión y todavía en el suelo, reconoció las botas del comisario. Mientras se incorporaba, pudo ver cómo el inspector sostenía a aquel perro por medio de una correa que cogía con su mano izquierda. En su mano derecha llevaba un zapato que, a juzgar por su tamaño, bien podría ser de un niño pequeño. Mientras se colocaba el sombrero y sacudía la harina de su chaqueta, una mancha de sangre en la suela de aquella zapatilla le hizo atar cabos. Sin embargo, mayor fue la sorpresa cuando alzó la vista para ver, ya más calmado, cómo aquel pastor alemán en realidad estaba persiguiendo al panadero. ¿Ha visto eso, detective? Según Laika, este buen hombre tiene algo que contarnos. El rostro asustado de aquel amable señor coronaba la escena. José Luis por fin entendió lo que estaba ocurriendo. El comisario había salido con aquella perra, Laika según parece, para rastrear las prendas del niño asesinado. Lo que no podría haber imaginado jamás era que el olor de la sangre de aquel crío fuera a señalar precisamente al amable y bondadoso panadero del pueblo. Gracias por escuchar Leyendas Oscuras. Si te ha gustado el episodio, déjanos un like y aporta tu idea para el siguiente programa. En caso contrario, agradecemos que comentes en qué podemos mejorar. No olvides que puedes apoyarnos para disfrutar del contenido exclusivo, aunque seguiremos publicando gratuitamente tus episodios de cada semana. Un saludo y hasta pronto.